En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos en el artículo 5. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Párrafo segundo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. En el primer apartado de este párrafo, el Catecismo dedica 9 números a desarrollar el tema que tiene como título el acontecimiento histórico y trascendente. El día de hoy, en el número 645 y 646, vamos a ver el tema el estado de la humanidad resucitada de Cristo. Número 645 del Catecismo dice: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Número precioso que nos presenta el Catecismo, ¿no? En esta mañana, queridos amigos, y voy a hacer lectura del número 646 para que complementemos estos dos y podamos explicarles. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como el caso de las resurrecciones que habían realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Estos dos números del Catecismo nos vienen a responder muchas preguntas que nos planteamos cuando vemos algunos episodios de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Lo misterioso de las apariciones es ¿por qué los apóstoles no le reconocen a la primera vista a ese Jesús resucitado? Y tantas otras preguntas que muchas veces nos cuesta responder.
Para ver estas apariciones de Jesús resucitado a los suyos, hay que ver la terminología utilizada en los evangelios para descubrirlo. Fíjense, queridos amigos, que el verbo griego que se utiliza para decir que Jesús fue visto, se apareció, es el verbo orao, el cual cuando es traducido al castellano significa se dejó ver. Esto de se dejó ver quiere decir que de por sí es invisible, pero ha querido dejarse ver, materializarse, ser sensiblemente visible, dejarse ver. Esto es lo que quiere significar el verbo que utilizan los evangelios. Cuando se quiere describir una visión interior, por ejemplo, las visiones que tuvo Pedro cuando estaba en la cárcel, en ese caso no se utiliza el verbo orao, porque es una visión en sueños, es una visión interior, no es sensible. Pero cuando es sensible, sí, cuando se deja ver. Hechos 10:40. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse. Las apariciones de Jesús resucitado no son una especie de apariciones místicas. Los apóstoles tuvieron un encuentro sensible, perceptible con él. Jesús resucitado se dejó ver por los sentidos humanos de los apóstoles. Por el oído, por el ojo, por el tacto, por el olor. Él se dejó percibir, se dejó ver, se dejó tocar. Hechos 1:13. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Juan 20:19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se les presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Mateo 28:9. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Son todas estas expresiones que nos están hablando de las apariciones de Jesús, pero nos dicen que no son experiencias místicas interiores, sino que son fenómenos visibles, sensibles a los sentidos de aquellos a los que durante 40 días Jesús se les fue apareciendo. Juan 21:4. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Es perceptible y está realmente presente en ese lugar. De esta forma, disipan los evangelios estas dudas de que Jesús no es un fantasma. Lucas 24, 38, 43. Pero él les dijo:
¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Jesús quiere comer con ellos, no porque el cuerpo resucitado necesite de alimento, sino para disipar sus dudas. Juan 20, 24, 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y le dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acércate aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que han visto, los que no han visto y han creído. Es un texto fascinante, estos dos textos que acabamos de mencionar. Jesús, que se les aparece en la mitad de su casa, donde estaban reunidos. No estamos hablando de experiencias interiores. No estamos hablando de interpretaciones subjetivas de los apóstoles, sino que estamos hablando de encuentros reales, de acontecimientos sensibles, comprobados por parte de los apóstoles. Mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Después los apóstoles van a decir: nosotros que hemos comido y bebido con él después de haber resucitado. Eso es un hecho sensible, no es una experiencia mística interior. Hechos 19, 9, 10. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Ahí, en este relato de Pablo, no se utiliza el verbo orao. San Pablo distingue lo que son ese tipo de visiones interiores como esa que él acababa de tener, que es muy diferente a la que tuvo en su encuentro con Jesús camino de Damasco. Sabe distinguir perfectamente entre una y otra. Este encuentro de Pablo con Jesús camino de Damasco lo describe como un encuentro con Cristo resucitado, sensible y visible. Y si San Pablo se considera apóstol, siendo que él no era uno de los 12 elegidos, es porque la aparición que tuvo camino de Damasco fue visible, orao. 1 Corintios
9:1. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Tres preguntas preciosas de San Pablo, ¿no? Hay muchos místicos en la historia que han tenido visiones interiores de Jesucristo, pero eso no les constituye ser apóstoles. 1 Corintios 15, 3, 9. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Qué texto tan precioso, ¿no? Pablo se pone en la cadena de las apariciones de Jesús, pero no se pone de primero. Hace una narración perfecta de cómo fue y cómo se fue dando esta experiencia de Jesús en sus apariciones con diferentes. Pero él no se pone de primero, es más, se pone de último y se trata mal. Soy como un abortivo. Pero que se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500. Bueno, yo diría en algún momento, yo solo podría equivocarme, pero 500 personas juntas, muy difícil que se equivoquen en el momento de contar algo. Dice, la mayor parte de ellos viven, los otros ya murieron, pero también a Santiago. Y por último a mí, indigno. Pablo se pone en la cadena de las apariciones sensibles de Jesús. Hechos 4, 19, 20. Mas Pedro y Juan les contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos no pueden dejar de hacer referencia a lo que han visto, y lo que hemos visto es que Jesús ha resucitado. Fijémonos que este texto también es muy interesante para dar una respuesta a todo este tema protestante en contra de la tradición. Dice, no podemos nosotros dejar de hablar, es decir, de transmitir oralmente esto que hemos visto, que es el acontecimiento central del cristianismo, la resurrección de Jesucristo. No dice el texto, no podemos dejar de leerles, no. Dice el texto, no podemos dejar de hablarles, de transmitir oralmente aquello que hemos visto y oído. Tradición. Si ven cómo la misma escritura solita le responde a Lutero y a los protestantes con ese tema de la solo escritura. No podemos dejar de hablar, no dice de leer, lo que hemos visto y oído. El catecismo, queridos amigos, describe en estos dos números que hemos leído que el cuerpo de Cristo resucitado es invisible, aunque por misericordia de Dios se adapta a nuestra capacidad de entender, y en esa adaptación ha querido ser visible y ser palpable. Pero los cuerpos resucitados son invisibles. Jesús no tenía necesidad de esconderse
porque era invisible, sino que hizo el milagro de ser visible a los ojos humanos en momentos determinados. El estado de Cristo resucitado no es un estado visible de una forma continua. De hecho, una vez terminado la misión que tenía con esos a quienes se les había aparecido, Él desaparecía. Porque lo propio de su estado de resucitado es ser un cuerpo invisible. Esto es muy interesante, queridos amigos, porque viene en ayuda de nuestra fe. Para que nuestra fe no esté sujeta a todo viento de duda, a nuestro ser carnal que tanto le cuesta creer. Todos nos identificamos un poco con Tomás. Todos tenemos necesidad de tocar y palpar. Es propio del ser humano esto. Por eso el Señor, y por pura misericordia, quiso que hubiera una serie de apariciones y tener una serie de testigos. Los apóstoles, las mujeres, 500 hermanos a la misma vez, Santiago, Pablo. El catecismo además tiene otro aspecto que señala que es muy interesante. Dice que es cierto que las apariciones de Cristo resucitado fueron sensibles y perceptibles. También es cierto que la humanidad de Jesucristo no era la de antes, sino que era una humanidad glorificada, que no estaba sujeta a las leyes físicas ni a las limitaciones del espacio y del tiempo que tenemos todos los que estamos aquí. Aparece en medio de los apóstoles sin haber tocado la puerta. Traspasa. O se aparece a los discípulos de Emaús de la nada. Y cuando le reconocen al partir del pan, desaparece ante sus ojos. Es un poco extraño, ¿eh? Desaparece. No dice se va, sino desapareció. El cuerpo resucitado de Jesús no ocupa lugar ni espacio. Otros textos donde se habla de la dificultad que tenían los apóstoles para reconocer a Cristo resucitado. Esta dificultad de reconocer a Cristo resucitado significa dos cosas. Primera, que el mismo Jesús es Él, pero en un cuerpo glorificado. Es decir, tiene un estado diferente. Esto es un poco como difícil de entender. Es algo como, es el mismo, pero distinto. Es el mismo, pero está resucitado. Es el mismo Jesús, pero en un cuerpo glorioso. Y por otra parte, hay una pedagogía que el Señor quiere tener con nosotros hasta que lleguemos a descubrirle. La dificultad de los apóstoles para poder reconocer a Cristo resucitado era por estos dos motivos. Un cuerpo glorificado, diferente, y una pedagogía para aprender a descubrirle. Despojándonos de los falsos conceptos que tenemos de Dios. Y esto es lo que vemos con muchísima claridad en el episodio de los discípulos de Emaús, Lucas 24:13 y siguientes. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conservaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus discípulos estaban retenidos para que no lo conocieran. Él les dijo:
¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba durante el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Este es un texto de los discípulos de Emaús que es fascinante en la Sagrada Escritura. Realmente nos quedamos atónitos, ¿no?, ante este texto. Se sugiere que hay una pedagogía del Señor, que antes de permitir que le reconozcan sensiblemente, Él quiere tener una purificación interior de la visión que habían tenido o del concepto que habían tenido de Mesías, donde no habían asumido la cruz. Por eso les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los discípulos de Emaús
ante el escándalo de la cruz habían corrido, no lo habían asumido. Ellos no habían entendido que la cruz es el camino de resurrección. Y es por eso que antes de que le reconozcan, sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Antes de que lo vieran los ojos carnales de estos discípulos de Maús, Jesús los quiere purificar para que lo vean primero desde los ojos espirituales. El Señor quiere ser conocido en la delicadeza del alma, antes de ser conocido por la visión sensible de los ojos. Algo parecido de lo que hizo con estos discípulos de Maús, el Señor está haciendo todos los días con cada uno de nosotros. Y quiere que antes de que en la vida eterna le veamos cara a cara, le veamos aquí en la tierra con los ojos del alma, con nuestros ojos espirituales. En todos los encuentros, Jesús va teniendo un sentido pedagógico de purificación para que ellos puedan llegar a conocerle. Al Señor no le basta ser reconocido físicamente, sino es reconocido primero espiritualmente como el Señor. Juan 20, 10, 18. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. También el Señor está utilizando una pedagogía con María Magdalena de purificación. Tal vez María Magdalena tenía un apego al Jesús histórico, pero Él quiere que tenga ese apego al Cristo glorioso y resucitado. Y usa esa pedagogía con ella: no me toques. También es llamativo que el Señor quisiera tener como testigos de la resurrección a estas mujeres. Como hemos dicho en otras catequesis, ese testimonio de estas mujeres no tenía valor judicial. Y que los evangelios nos cuenten que las mujeres fueran las primeras testigas de la resurrección acaba siendo el mejor argumento de veracidad de la resurrección de Jesús. Si los apóstoles se hubieran inventado la historia de este Cristo resucitado, no se les hubiera ocurrido poner como primeras testigas a unas mujeres. Eso no sería creíble. Ningún judío creería el testimonio de una mujer. Esa era la cultura de aquel momento respecto a las mujeres. El Señor se apareció primeramente a las mujeres.
¿Saben por qué? Porque sin duda ellas estaban más preparadas en su sensibilidad interior para encontrarse con Cristo resucitado. Estamos hablando de una pedagogía y de una purificación para el encuentro con Cristo resucitado, y quizás las mujeres necesitaban menos tiempo de purificación que esos hombres tercos. Lo que nos da a entender es que lo principal en la Iglesia Católica, en cuanto al carisma, es precisamente nuestro encuentro con Cristo resucitado. Al pie de la cruz estaba Juan, pero también estaban las mujeres en torno a la Virgen María. Al final, queridos amigos, esto es la esencia del cristianismo: estar a los pies del Señor, atentos y preparados para el encuentro con Cristo resucitado. Es ese casarnos con Cristo resucitado, nuestra alma esposa de Cristo. Y posiblemente esa alma de la mujer, esa alma femenina, por los dones maternales que Dios le ha dado, tiene una sensibilidad y una capacidad mucho más especial de percibir esto y de tener esa entrega para ser la esposa de Jesucristo. Sin duda alguna, queridos amigos, en conclusión de esta catequesis, la invitación es estar como estas mujeres a los pies del Señor, atentos, preparados para desposarnos con Jesús. Todos nosotros, después de haber descubierto a Jesús, no solamente con los ojos materiales, sino con nuestros ojos espirituales, lo único que tenemos que hacer es desposarnos con el Señor, para continuar nuestra vida desposados con Él y así poderlo en cuerpo y en alma verlo cara a cara el día de la parucía.